Dios les bendiga a todos. Bienvenidos sean a la clase dominical para este día. Estamos ya estudiando las evidencias de un cristiano genuino. Esta va a ser la última de este tema del trimestre y como título tenemos Preparados para la venida de Cristo. Es la clase número 13 y para los que no tengan su expositor bíblico, la base bíblica la vamos a encontrar en la carta de Segunda de Pedro, el capítulo 3 y los versos del 8 hasta el 18. Vamos a ver lo que nos dice nuestro pensamiento central. Dice, prepararnos diligentemente para la inminente y repentina venida del Señor. Texto áureo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Como sabemos, toda clase también tiene 3 objetivos, y los objetivos para este día son conocer el significado escatológico dado por Pedro en este mensaje. Número 2, que podamos alentarnos en que el Señor no retarda su promesa. Amén. Número 3, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos a leer todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos encontramos aquí en la segunda carta del apóstol Pedro que les escribió a los cristianos judíos, que estaban dispersos en aquel tiempo. Y este es el último capítulo de la segunda carta que les escribe. Y ya nosotros nos hemos quedado atónitos o asombrados por el mensaje que Dios le dio al apóstol Pedro para poder compartir con la iglesia, ¿verdad? Vemos que él fue obediente, el Espíritu Santo le comunicó a él primero todo lo que iba a pasar, y vemos cómo en el amor que él tiene hacia sus hermanos, ¿verdad? Les expresa, les manda esta carta diciéndoles, exhortándoles de que necesitaban estar preparados para este día, para este evento que como iglesia nosotros hemos estado esperando, amén.
la venida de Cristo. O sea, es importante, es un tema muy importante para nosotros porque necesitamos estar preparados para su regreso, porque como ya leímos, dice que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces vamos a ver en este día cómo este programa escatológico de Dios que ya ha sido revelado en las Escrituras, ya nos ha sido revelado en las Escrituras, y aunque no es fácil de poder describirlo, nos dice que lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, poner nuestras vidas en sus manos y dejar que Él sea el que nos ilumine para poder entenderla. También es importante que nosotros tomemos en cuenta que todas estas profecías y todo esto que está en la agenda divina va a pasar, va a llevarse a cabo, porque nuestro Dios es un Dios totalmente soberano, un Dios absoluto. Por lo tanto, sus planes se dirigen única y exclusivamente al cumplimiento de su perfecta voluntad. Eso significa que para empezar a percibir lo que Él ha tenido a bien revelarnos para lo que va a pasar en el futuro, debemos entender cuáles son esos propósitos finales. Nunca vamos a poder llegar a tener un conocimiento total de todas las cosas que Él ya ha dispuesto a hacer en el futuro, pero únicamente tratamos de comprender lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Amén. Vamos a ver lo que dice en nuestro primer punto, el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo. Perdón, hermanos. Vamos a ver el punto A, el elemento tiempo en los planes de Dios. Y nos dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay que entender aquí, hermanos, que el tiempo, cronos, es una de las cosas que Dios creó como un paréntesis en la eternidad. Y la mejor descripción de este paréntesis, para poder entenderlo, quizás sea la siguiente, donde expresa en el Salmo 103:17, donde nos dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo transcurre entre las dos fronteras de la eternidad, cuando leemos en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos entendiendo aquí que se trata del principio del tiempo, no de la eternidad, porque únicamente la Trinidad es eterna, porque no tienen un principio ni van a tener un fin. Amén. Dios siempre, cuando se expresa como el yo soy, es yo soy en el presente, yo soy en el pasado, yo soy en el futuro. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Por eso el salmista lo dijo en oración, cuando dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice: antes que nacieran los montes, antes que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha existido desde siempre, hermanos, y Él es eterno. Amén. Dice: tú eres nuestro Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Esa es la razón por la que en las Escrituras el tiempo o las sazones, cronos, el kairos, no se describen en términos humanos ni de acuerdo a nuestro calendario. Cuando Dios revela eventos que han de suceder en el tiempo, no se nos señala fechas, ni días, ni horas. Esto solamente le corresponde a Dios. Amén. Únicamente Él sabe lo que Jesús les explicó a sus discípulos, ¿verdad? En Hechos 1:7, cuando les decía: no les corresponde a ustedes saber.
las sazones, los eventos que han de suceder, solamente está en potestad de mi Padre. Así que vemos aquí al apóstol Pedro a través de su carta, queriéndoles enseñar a los hermanos en ese tiempo y aún a nosotros hoy en día, decirnos que no ignoráramos ese detalle para no dejarnos engañar por las enseñanzas de falsos maestros. En aquel tiempo existían también falsos maestros, falsas enseñanzas, y hoy en día, y de igual manera, hermanos, por eso nos está diciendo, no debemos dejarnos engañar, ¿verdad? Dice, porque ellos, los falsos maestros en aquel tiempo, querían que se les diera un calendario de eventos divinos, y como no lo tuvieron, ellos decidieron negar que las cosas que las escrituras anunciaban para el futuro. Vamos a ver el punto número B. Dice, razón de la aparente tardanza de la venida de Cristo. El 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Jesucristo aún no ha regresado, hermanos. Su amor hacia la humanidad, su paciencia que tiene hacia nuestras vidas, hacia todos aquellos que aún no han escuchado hablar del Evangelio, aquellos que no han escuchado, no han tenido la oportunidad de poder aceptarle, de poder rechazar su nombre. Entonces, esa es la razón, la aparente tardanza de la venida de Cristo, que Él va a regresar, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo, nos dice ahí que vendrá como ladrón en la noche. Así que nos manda que nosotros debamos estar preparados. Y como resultado de las falsas acusaciones de los que se burlaban de la promesa de la venida de Cristo, algunos creyentes sinceros empezaron a pensar que el Señor estaba retardando su regreso. Entonces el apóstol rechazó esa acusación, diciéndoles que no, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que vemos que algunos se han desesperado y han abandonado el camino de la fe. ¿Por qué? Porque no han entendido la voluntad de Dios en sus vidas. Pero nos dice Jesucristo, ¿sabes? A estos es necesario poderles seguir repitiendo lo que dijo Jesús, que no nos toca a nosotros saber, no nos toca a nosotros saber los tiempos, sino que solamente están en poder del Padre. Únicamente Dios Padre sabe cuándo va a llegar ese momento. Por lo pronto, es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en el camino, firmes conociendo más del Señor, firmes agradándole a Él, amén, haciendo lo que Él nos ha pedido hacer, viviendo en su voluntad, amén, y no desmayar, no desalentarnos. Cuando el Señor no nos responde o no hace las cosas a nuestra manera o en nuestro tiempo, no. Cuando nosotros queremos que las cosas pasen en el tiempo nuestro, a nuestra manera, eso no es andar en la voluntad del Señor. Eso es andar a nuestro antojo y sabemos que eso no le agrada al Señor. Y ya estamos familiarizados con esto porque nuestra pastora nos está llevando unos temas el día martes, enseñándonos acerca del cristiano creyente carnal y el espiritual, ¿verdad? Podemos entender cómo
esto nos ayuda a nosotros a comprender un poquito más su palabra, que es necesario someter nuestra voluntad al Señor. Entonces vemos que Dios, Jesucristo, es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere que nadie se quede en este mundo sin conocer de su palabra. Lo que tenemos que hacer es que le agradezcamos cada día. ¿Por qué? Porque nos da una oportunidad para que podamos compartir el Evangelio con otros, el mensaje de salvación, y que podamos traerlos a sus pies. Amén. Vamos a ver el punto C, el modo de la segunda venida del Señor. Y para esto vamos a leer el verso 3:10a. Nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí nos está dando la forma como va a venir. Si nosotros supiéramos cuándo va a entrar un ladrón a nuestra casa, ¿verdad? Pero dice, vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón, para entrar a una casa, él mira que nadie, él estudia todo, que no haya personas que lo miren. Entonces, nosotros necesitamos recordar esta palabra que aún fue expresada por labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando les dijo que he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Es necesario que nosotros nos mantengamos velando, limpiando, ¿verdad? Nuestras vidas, nuestras ropas, porque sabemos que Él viene por una iglesia santa, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga. Entonces vemos aquí que la expresión Día del Señor ya había sido expresada por otros profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías usó esta frase para anunciar juicio para los soberbios, en Isaías 2:12. Ezequiel también para anunciar el castigo de los falsos profetas. Y Joel la usó para predecir el juicio de Israel, en Joel 1:15. Pablo, el apóstol Pablo, también ya la había usado esta frase esta frase en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Cuando les decía, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los de Tesalónica en ese momento era de que quizá a lo mejor habían escuchado que ya el Señor venía, pero Él les decía, no se dejen engañar ni por palabras que les digan, ni que por cartas que ya viene el Señor, o que ya el día del Señor está cerca, no. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro usó esta expresión para designar el periodo en el cual va a ser realizado el programa escatológico. Dice que todo empezará con el momento de la venida de Cristo para trasladar a su iglesia. Esto es el arrebatamiento, cuando llegue ese suceso, ese evento tan esperado por la iglesia, amén. Ese evento donde dice que va a venir Jesucristo y en un abrir de ojos, o sea, va a ser tan inesperado, va a ser tan repentino, que por eso Él lo expresa que como ladrón en la noche, porque va a ser un evento tan repentino que va a ocurrir. Así va a ser el arrebatamiento, cuando Él regrese por la iglesia y que seamos transformados y llevados al cielo, amén. Dice, después de que suceda el arrebatamiento, empezará a desarrollarse el resto de los hechos.
porque dice que durante un periodo de 7 años van a ser derramados los juicios de la tribulación. Esto va a realizarse simultáneamente con los acontecimientos celestiales del juicio de los creyentes y las bodas del Cordero. Imagínense, va a ser las bodas del Cordero, pero también dice que va a ser el juicio de los creyentes. Porque va a llegar un día en que vamos a ser juzgados por todas las obras que hicimos aquí o las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Vamos a comparecer ante el trono, ante ese día, y vamos a ser juzgados. Pero dice, ¿cómo se ilustra lo repentino del arrebatamiento? Va a ser como ladrón en la noche. Y ok, va a ser después de que pase este momento del arrebatamiento, va a ser cuando va a ocurrir los siete años de la tribulación. Y vamos a ver lo que dice el D. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Imagínense, hermanos, dice que va a ser un momento tan feo después de que pase el arrebatamiento. Dice que todo va a ser quemado. Todo va a ser quemado, todo va a ser pasado por fuego. Vemos que el universo ahora está bajo maldición. Está bajo maldición proferida por Jehová. ¿Por qué? Por causa del pecado de Adán, ¿verdad? Como lo expresó Dios en Génesis 3:17, cuando dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Entonces vemos que ya el universo total, la tierra, todo está bajo maldición. Así que también ya la tierra ya tiene una necesidad de ser purificada. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vimos que la tierra cayó bajo esta maldición por el pecado del primer hombre, Adán. Y esta maldición ha mantenido al universo plagado de males, especialmente como resultado de la multiplicación de la maldad humana, ¿verdad? Vemos hoy en día que uno ha tenido la culpa de ver cómo el medio ambiente se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad entre el mundo. Dice que también la tierra ya gime por ser redimida. Amén. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Pedimos al Señor que ya venga pronto, porque vemos todas las cosas que están aconteciendo ahora en el mundo. Y imagínense, esto no va a ser nada comparado con aquel día. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos estar listos, estar preparados para poder irnos con Él. Amén. Sigamos leyendo. Nos dice que la necesidad de una purificación antes de establecer su reino milenario, el cual será el inicio del reino semipeterno de Dios, Cristo Jesús viene en el día del Señor a renovar todas las cosas. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y por si esto no fuera suficiente,
El escritor lo repite, dice que los cielos encendiéndose, imagínense, dice, van a ser deshechos todos los elementos, como todos los elementos, dice que van a ser quemados. La destrucción de la capa ozónica por el actual abuso del ambiente está demostrándonos lo que pudiera suceder si los rayos del sol descargaran todo su calor sobre la Tierra. Imagínense ese calor del sol tan fuerte, dice que nos calcinaría, ¿verdad? Reduciría todo a cenizas, todo lo que hay en el mundo. Así que todo esto que ya está sucediendo hoy en día nos ayuda a poder entender estas profecías de Pedro. El mundo cada vez más está más, ¿cómo le diré? Vemos que hay lugares donde debería de estar frío y ya se está derritiendo el hielo. Y en otros lugares donde está el calor y hay huracanes y todo. O sea, es por todo el daño que hay ya en la capa ozónica. Vamos a ver lo que nos dice el inciso E. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Dice que un incendio de parte de Dios para purificar el universo había ya sido predicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando él dijo, he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Isaías 66:15. Sabemos que el fuego va a ser uno de los instrumentos de juicio que Dios va a utilizar durante la tribulación. Así que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, dijo Jesucristo, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solamente mi Padre. Esto lo puede encontrar en Mateo 24, del 35 a 36. Nos dice, esta renovación de los cielos y la tierra tiene como fin proveer un ambiente más propicio para el reino de Jesús. Y un ejemplo de este proceso lo tenemos en la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Así como el hombre es redimido y purificado por el fuego del Espíritu, el universo también tiene que ser purificado por el fuego material. Vamos a entrar al punto número 2, nos dice nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. A. Procurar con diligencia ser más santos cada día. Se supone, hermanos, que como iglesia debemos estar esperando el regreso del Señor, ¿verdad? Así como las vírgenes prudentes que está en Mateo 25, que estaban esperando, ellas estaban preparadas, ¿verdad? Nos dice esta historia que ellas tenían aceite suficiente en sus lámparas, las mantenían encendidas y aún tenían aceite extra por si se les acababa. O sea, ellas estaban ansiosas esperando al esposo. Y así de esa misma manera se nos pide a nosotros, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos de esa manera procurando con diligencia, dice, a trabajar en nuestra santidad cada día, en nuestra relación con el Señor cada día, que mantengamos nuestra ropa limpia, sin mancha. Dice, lo que demanda aquí el pastor es que debemos procurar diligentemente ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz,
Este es el resultado de mantener en mente la proximidad de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Nos sentimos motivados a luchar por vivir dentro de la voluntad del Señor, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Qué hermoso, hermanos, es poder pensar que nos estamos preparando para el viaje más maravilloso que nunca hemos realizado, ¿verdad? Ese va a ser un evento tan grande, tan esperado, lleno de regocijo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar sufriendo más aquí. Va a ser un evento donde nos vamos a ir a estar con Jesús, a ese lugar que Él ya fue a preparar, a ir a alabar a nuestro Dios día y todo el tiempo, porque dice que allá todo es, allá ya no habrá oscuridad, o sea, todo va a ser luz. Entonces, ¿verdaderamente estamos esperando al Señor? Nos hacen esta pregunta, o nos hemos dejado persuadir, nos hemos dejado engañar por los que niegan su venida. Debemos de estar conscientes de esta pregunta que nos hacen y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir sin mancha, a vivir en paz. Dice, aprovechar la paciencia del Señor para que otros se salven. Lo que encontramos en el 3:15 es un llamado a aprovechar la paciencia de nuestro Señor, ya que en el capítulo 3:9 se nos había dicho que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras Él regresa, mis hermanos, es necesario que aprovechemos cada momento para ponernos más al día con todo lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Que aprovechemos cada oportunidad que tengamos de poder compartir las buenas nuevas de salvación, ya sea que andemos en el supermercado, en el parque con los niños, en el trabajo o con nuestra familia que aún no tiene conocimiento de Jesucristo, que es, nosotros necesitamos hablarles, decirles que hay una esperanza para ellos. ¿Para qué? Porque para que también ellos se vayan en ese día glorioso que ya viene. Y si morimos antes de que ocurra el arrebatamiento, que de igual manera podamos irnos con Él. Amén. Que de igual manera sepamos que tenemos nuestra salvación y que un día vamos a reunirnos con nuestro Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Así que no debemos de desaprovechar esta oportunidad que el Señor nos está dando, que si aún Él no ha regresado es porque Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nosotros perezcamos, no quiere que nadie se quede en la tribulación o que se quede sin salvación. Él nos está dando tiempo para que aprendamos a vivir mejor y para que ganemos a otros para el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver el C, dice, no dejarnos arrastrar por el error, sino crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Cuál conocimiento, hermanos? El conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la palabra. Amén. La forma en que Pedro concluye esta carta es muy apropiada para el fin que él perseguía, porque lo que él estaba haciendo es que él tenía esa esperanza de poder despertar la conciencia de los lectores en ese tiempo y aún ahora, de que pudiera despertar nuestra conciencia a la necesidad de poder estar firmes en el Señor, a poder permanecer en Él. Amén. Aún a pesar de todo lo que hay, porque hoy en día vemos que se han levantado muchas falsas enseñanzas, hay falsos maestros, pero
nosotros necesitamos estar firmes en el Señor, necesitamos aprender de su palabra para que no seamos engañados. Y Él siempre se mantuvo resaltando la realidad de las pruebas y la persecución, ¿verdad? Él vimos que se refirió con toda verdad, con toda franqueza, con todo valor a los errores que tenían los judaizantes en ese tiempo. Habló, ¿verdad?, con toda claridad de los que menospreciaron a Cristo y nunca dejó de hacer hincapié en la importancia de tener ese conocimiento de la verdad. Y esta verdad, hermanos, está personalizada en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Y sabemos que Él puede incorporarse a nuestra vida si nosotros dejamos que entre en nuestro corazón. Amén. Y en cuanto a los falsos maestros, adelantándose un poco a sus días por revelación divina, Él les describe todas las cosas que hicieron los farsantes y burladores, ¿verdad? Se puede notar que todos estos enemigos de Cristo y de la iglesia eran apóstatas porque no solo se habían apartado de la fe, sino que la atacaban sin misericordia. Y lo que le dolía a Pedro, lo peor de todo esto, era que que no solamente estaban influenciando a aquellos que no conocían, sino a los que ya sino los que ya habían sido salvos. Entonces, vemos que el apóstol Pedro termina esta carta diciendo que primero se va a dar el arrebatamiento y luego va a ser el programa escatológico de Dios. Y su propósito al hablarnos de esta profecía no era inquietar la mente de los creyentes, ¿verdad? Sino más bien poder ayudarlos a estar preparados para ese glorioso momento, así como hoy en día para nosotros, para este momento, ¿verdad? Al expresar esta clase, lo que nos está animando el apóstol Pedro es de que permanezcamos en el camino, de que sigamos manteniéndonos firmes con diligencia y manteniendo nuestras ropas limpias, prepararnos para ese glorioso momento. Para Dios el tiempo no tiene mayor importancia. La segunda venida de Cristo ya está a las puertas, hermanos, ya pronto puede suceder. Aunque ya se escucha este mensaje hace más de 2000 años, sabemos que para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que pronto está Cristo por regresar y necesitamos estar preparados. El llamado final que nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario que crezcamos en la gracia y el conocer más de la palabra, el conocer más de nuestro Dios, de quién es nuestro Salvador? Porque esa va a ser la única manera de mantener nuestra pureza y prepararnos para su venida. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para asimilar estas enseñanzas y para poder mantenernos alertas hasta el fin. Amén. Esta fue la última clase de este tema de evidencias de un cristiano genuino, y para la próxima semana vamos a estar estudiando una nueva serie como tema visiones de un futuro mejor. Amén. Para eso les pedimos, hermanos, que leamos, que estudiemos el profeta Isaías, el capítulo 1. Hasta aquí mi parte, hermanos, y que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Amén.